Bien, queridos hermanos y hermanas, hemos estado ya por muchas semanas hablando de algunos aspectos importantes que tienen que ver con dar pasos de fe, ¿cierto? Y hoy vamos a centrarnos en un aspecto que tiene que ver con las historias de redención. Voy a explicar lo que significa ese concepto y hoy vamos a hablar acerca de Jesús como el pan de vida, ahí en Juan 6 del 15 al 40, pero antes un poquito de contexto para poder entender qué es lo que vamos a hacer las semanas que siguen, siempre dentro de esta temática, ¿cierto? Tiene que ver con el creer y tiene que ver con el permanecer en Cristo. Hemos hablado de permanecer en oración, en su palabra, como un anhelo que tiene que estar presente en nuestras vidas, permanecer en la obediencia y permanecer en el servicio. Y a todo esto la Biblia le llama fidelidad. Y si hay una marca en la vida cristiana, que al menos debería estar de manera consistente y sin ningún tipo, gracias Miguel, y sin ningún tipo de duda, es que nuestras vidas tienen que estar marcadas por la fidelidad. Bien, siempre seremos medidos por la fidelidad. Y esa es la forma en que el Señor tiene también de evaluar nuestra existencia como cristianos. Así es que tenemos estos elementos que son parte del permanecer. Pero este mes vamos a estar en un mes que tiene que ver con un mes de evangelismo, ¿sí? Hacemos al menos 2 meses en el año un énfasis específico en evangelismo, en el mes de abril y en el mes de octubre también. Así es que voy a remitirme al aspecto del creer como parte de este esquema que estamos tratando y dentro de ese contexto vamos a hablar de lo que son las historias de redención. Y durante el mes de octubre, durante 4 domingos, voy a hablar de diferentes historias de redención. ¿Bien? 4 historias que están en el texto de Juan y las vamos a mirar domingo a domingo. Y en noviembre les voy a explicar después qué vamos a hacer. Así vamos a tener de manera anticipada los contenidos. Si alguien quiere darle lectura, por supuesto, siempre es apropiado. Así es que vamos a hablar de historias de redención en este marco que hemos dialogado. ¿Qué es la redención? Pues la redención, si uno lo mira como concepto un poquito más antiguo, era un proceso normal en los mercados de esclavos de la antigüedad y significaba liberación o rescate de una persona en estado de esclavitud mediante un pago pertinente, ¿cierto? Entonces, cuando se hablaba de redención, se hablaba de liberar a un esclavo mediante un pago. Y ese concepto se tomó después en el texto bíblico. Tal vez uno de los que más lo utiliza es el apóstol Pablo, porque él desarrolló ampliamente su ministerio en el Imperio Romano, un imperio que reconocía muy bien este concepto y era muy natural, recordando que en aquel tiempo 1/3 de los habitantes del Imperio Romano eran esclavos. Y el otro tercio había salido de la esclavitud, eran hombres libres pero que venían de la esclavitud. Entonces una buena parte de las personas lo había experimentado en carne propia y entendía lo que significaba entonces la redención. Bien. En términos espirituales, implica el reconocimiento de que el ser humano es esclavo del pecado, por lo que necesita ser liberado o redimido. ¿Bien? Esto requiere la intervención de un redentor, Jesucristo, ¿cierto?, que pague el precio requerido, permitiendo así su liberación o redención. Así es que Jesús es el redentor, su obra en la cruz es el medio de la redención, su sangre es el pago del rescate y nosotros somos los redimidos. ¿Sí? Claro, somos los redimidos. El Redentor ha obrado, ha actuado y entonces ha pagado el precio del rescate y nosotros, por lo tanto, somos los redimidos por el Señor. ¿Bien? Así que es un poquito un concepto de redención que es necesario para poder comprender. ¿Desde dónde se obtiene? Desde varias fuentes bíblicas. Hay una que yo voy a mencionar hoy, pero cuando llegue noviembre, el momento en el que hable específicamente de la redención, voy a hablar de manera mucho más amplia de lo que esto significa. Hoy solamente estoy en el plano contextual. En Romanos 3, 21 al 26, cuando el apóstol Pablo le escribe, ¿cierto?, a la iglesia en Roma, le dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Puede parecer a veces una expresión un poco difícil, pero más adelante la voy a explicar, como dije, cuando llegue el momento de hablar de cada uno de estos conceptos. Pero al menos quiero que pongamos atención en 3 conceptos que son importantes
que el apóstol Pablo va a tomar y va a mencionar como algo que proviene de la obra de Cristo Jesús. Él va a mencionar la justificación, la redención y la propiciación, ¿cierto? Ahí están en el texto. Por lo tanto, el Evangelio, como decía el apóstol Pablo, es poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿cierto? El Evangelio es poder de Dios. Un poder dinámico. El concepto de poder es algo que tiene que ver con algo que está actuando y que sigue actuando y que seguirá actuando. ¿Bien? Entonces, en Jesús tenemos justificación, en Jesús tenemos redención y en Jesús tenemos propiciación. ¿Sí? Cuando hablamos de justificación, hablamos de alguien que es declarado justo cuando es culpable. Esa esencialmente es la idea bíblica. Alguien culpable que ha sido declarado justo. No por sus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Una persona cuyos ropajes están manchados por el pecado y que sin embargo recibe una nueva vestimenta en Cristo Jesús. Así es que la expresión de ser justificado es alguien que ha sido declarado justo por medio de la fe en Jesucristo. ¿Bien? Alguien culpable que es declarado justo. El segundo elemento es la redención, ya lo vimos, tiene que ver entonces con una liberación del estado de esclavitud. Y el tercer concepto que toca Pablo es el de la propiciación. Lo que ustedes ven ahí es el arca de la alianza, lo identifican, ¿cierto? ¿Sí? Bien. La tapa del arca, que era de oro, se llamaba propiciatorio. Entonces, cuando estamos dentro del concepto de propiciaciones, se está hablando de algo que Cristo provee. ¿Bien? Eso quiere decir entonces que ciertas señales o eventos en el oficio de Cristo están presentes al reconocer la idea del propiciatorio. Propiciatorio tiene que ver entonces con el lugar del encuentro con Dios, tiene que ver con el lugar de la misericordia, tiene que ver con el lugar de la expiación, con el lugar de la expresión del arrepentimiento, son muchos elementos. En otra predicación voy a hablar específicamente de eso, solamente quiero que reconozcamos el contexto, ¿bien? Entonces, cuando Pablo dice que Cristo es nuestra propiciación, está diciendo que Cristo es entonces nuestro lugar de encuentro con el Padre, el lugar de la misericordia, en quien entonces encontramos expiación. ¿Bien? Así es que cada uno de estos elementos es significativo para comprender la obra de Cristo en nuestras vidas. Nosotros nos vamos a quedar entonces en el marco de lo que es la redención, ser liberados de un estado de esclavitud para vivir entonces una vida nueva. En Jesucristo tenemos redención y durante todo este mes, al menos durante 4 domingos, vamos a tocar historias de redención. ¿Les parece? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quedamos claros? ¿Sí? No, repito entonces. No, ya. Bien. Entonces, así llegamos a Juan 6, 25 al 40. Tenemos entonces esta historia, que es una de las tantas historias de redención que hay en los evangelios. El apóstol Juan escribe de una manera distinta al resto de los evangelios sinópticos, y entonces él nos aporta a veces algunos antecedentes que son muy interesantes para poder comprender cómo es entonces que Cristo obra en la vida de las personas. Y hoy vamos a tratar de ver entonces qué historia de redención hay aquí, es decir, de qué redime el Señor en este proceso o en esta historia. Bien, entonces en Juan 6 del 25 al 40 dice así: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es un poco agresiva la introducción, ¿cierto? Jesús corta de inmediato algo que tal vez nosotros de buena primera no entendemos, pero después se va a comprender por qué Él actúa de esta forma. Trabajad no por la comida que perece, dice Jesús, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Bien? Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Aquí nos deja entrever la forma en que las personas se relacionaban con Jesús, al menos ellos esperaban una señal. Les voy a explicar a qué se debe esto. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy
el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Qué lindo esa sección, ¿no? ¿Cierto? El que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Hermosa palabra del Señor, ¿cierto? ¿Redimidos de qué? Uno puede pensar cuando empieza a analizar este pasaje. ¿De qué necesita esta gente ser redimida? Uno tendría que preguntarse de qué cosas estas personas son esclavas, ¿cierto? Primero hay una interpretación sesgada o reduccionista de la persona de Jesús. Evidentemente ellos no entienden plenamente quién es Jesús, están dispuestos a relacionarse con Él, pero en algunas áreas específicas, en algunas áreas que son más sensibles, en las cuales ellos mismos se sienten tal vez más débiles, y eso es una cuestión muy, muy relevante. Hay muchas personas que se quieren relacionar con el Señor en base a sus necesidades personales. Por supuesto que el Señor tiene puestos sus ojos y su mirada en nuestras necesidades personales, pero cuando hacemos de eso el todo de nuestra relación con Él, entonces hay un problema, ¿sí? Porque en el fondo el Dios de nuestra realidad son las necesidades y no el Señor que se está acercando a nuestra vida. Así es que hay un problema acá detrás de la forma en que estas personas se acercan al Señor. Hay una interpretación sesgada o reduccionista respecto de quién es Jesús. Para algunos de ellos es como un milagrero, para algunos de ellos puede ser un maestro, para algunos de ellos puede ser una buena persona, pero evidentemente no entienden que están delante del pan de vida de Dios. ¿Ven? Entonces, ¿necesitan ser redimidos? Claro que sí, porque hay un tipo de esclavitud en cada una de sus convicciones. Hay también la necesidad de que sean redimidos de una búsqueda materialista. ¿Sí? Claro que sí. Hay una situación previa, después se los voy a mencionar a este pasaje que acabamos de leer. También son redimidos de un enfoque terrenal en su relación con Dios. Necesitan entonces ser liberados de un enfoque meramente terrenal. Muchas personas se relacionan con Dios o quieren relacionarse con Dios solamente desde la perspectiva materialista, solamente en función de la resolución de alguna necesidad, solamente pensando en lo que Dios puede hacer por ellos en el ahora y no pensando en una relación eterna con el Señor. Así es que obviamente estas personas tienen un problema. Uno puede decir, están efectivamente buscando a Jesús porque el texto dice que lo están haciendo. Bueno, esta historia de Juan 6 está antecedida por la alimentación milagrosa de los 5.000. ¿Se acuerdan eso? ¿Sí? No lo voy a relatar ahora, pero es la alimentación milagrosa. Eso provocó un gran impacto en medio de la comunidad. Mucha gente recibió esta alimentación, entonces la gente también fue muy influenciada en función de lo que Dios podía darles a través de Jesucristo. No lo veían como el Señor, pero sí lo veían como alguien que podía realizar algún tipo de milagro que fuera significativo en función de sus necesidades. Evidentemente ellos necesitaban los panes y los peces, evidentemente ellos necesitaban alimentación, pero lo que Jesús quería darles era mucho más. Ahora, las personas a veces se enfocan en una necesidad y lo único que quieren de parte de Dios es la resolución a ese problema en específico. Pero cuando Dios quiere trazar una relación mucho más profunda, entonces las personas ponen límites. Y tenemos acá a personas que no solamente han puesto un límite en su relación con Dios, sino que además quieren avanzar en ella, pero siempre pensando en sus necesidades, en sus criterios meramente humanos. Así que está la alimentación de los 5.000. De hecho, el texto bíblico dice en el versículo 24, previo a lo que leímos, dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, en el lugar donde había realizado el milagro de la alimentación, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esa parte de la alimentación de los 5.000 termina con esa expectativa. Jesús se va a otro lugar, no se dan cuenta la gente que Jesús se ha ido, cuando lo van a buscar para que repita el milagro al día siguiente, entonces no lo encuentran y se preguntan dónde está. Cuando le dicen, bueno, está al otro lado de la barca, la gente toma sus barcas y va para allá. Bueno, si se dan cuenta, es gente en necesidad, pero no tanta necesidad, porque tienen barcas. En aquel tiempo tener barcas no era algo
tampoco muy sencillo, ¿no? Entonces toman sus barcas y hacen todo el esfuerzo de cruzar al otro lugar para que se les replique el milagro. Entonces, ¿qué es lo que están buscando realmente? ¿Qué tipo de señal es la que están buscando? ¿Qué tipo de relación realmente quieren con el Señor? Eso es lo que está en cuestionamiento acá. Y de hecho, Jesús inmediatamente frena este intento de construir una relación de forma equivocada con Él. Y les dice, de cierto os digo. Esa expresión es cuando Jesús está diciendo algo absoluto. ¿Bien? De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Fuerte golpe, ¿cierto? Un fuerte golpe. Porque Jesús lo que está haciendo es, de alguna forma, desnudar la intención del corazón de estas personas. Entonces la pregunta es muy lógica. ¿Están realmente buscando a Jesús? ¿Lo están buscando a Él? ¿Qué quieren realmente? ¿Qué es lo que están buscando estas personas? ¿Buscando a Jesús? Bueno, y el resto del texto de Juan 6 y Juan 7 nos va a proveer una serie de eventos que ustedes pueden después leer con mucha calma. En casa, leanlo completo el capítulo 6, lean completo el capítulo 7 y se van a dar cuenta de la cantidad de eventos donde queda en evidencia que las personas tienen una tensión y no logran definir adecuadamente a Jesús. No entienden delante de quién están. Entonces, ¿cómo puedo creer a aquel a quien no entiendo? ¿Cómo puedo creer en aquel de quien simplemente busco la resolución a ciertas necesidades básicas de la vida? ¿Cómo puedo creer adecuadamente entonces en el Señor? Bueno, dice en el versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? ¿Ven? Recuerden que Jesús tuvo hermanos, ¿cierto? Entonces hay un cuestionamiento, dicen, bueno, y tenía su familia, entonces, ¿no es este acaso el hijo de José, el hijo de María? Nosotros los conocemos, dice, pero ¿cómo dice que descendió al cielo? Así que no tenían un concepto adecuado. Entonces los judíos contendían entre sí, no todos, se refiere más bien a una cúpula religiosa, fundamentalmente de los fariseos, entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Cuando Jesús le dice que tienen que comer de él, ¿cierto? Comer mi carne, dice Jesús, y ellos entran en duda y en conflicto. A todo esto sabrán ustedes que en el primer tiempo, en el Imperio Romano, una de las acusaciones que tenían en contra de los cristianos eran que eran caníbales. Literalmente, porque cuando la gente que se infiltraba escuchaba lo que decían los cristianos cuando hablaban de comer la carne de Jesús, entonces ellos lo interpretaban de manera literal. Entonces había como una acusación, era una de las acusaciones que se levantaban contra la iglesia. Pero bueno, entonces la gente se preguntaba, dice, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No solamente porque fuera una interpretación literal, sino porque también tenía ciertas implicancias muy profundas, ¿no? ¿Qué significa esto? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír cuando Jesús corrige, ordena y les llama la atención por la forma que tienen de pensar en la relación con Él? Y justamente les da este tipo de enseñanza, ¿no? Cuando habla de ser el pan de vida. Entonces ellos comenzaron a entender la implicancia de la enseñanza de Jesús respecto del pan de vida y esta gente dijo, esta palabra es muy dura, es muy difícil de entender. ¿Cómo asimilar lo que Jesús está diciendo respecto de sí mismo? Y ellos mismos dicen, ¿quién puede oír? Cada expresión de esa va demostrando que ellos no entienden quién es Jesús. Bueno, dice ahí, pero hay algunos de vosotros que no creen. Eso lo dice Jesús. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Quédense con esa frase porque tiene una interesante repercusión. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Miren, posterior a este evento, a esta corrección de Jesús, la decisión de muchos discípulos fue no seguir a Jesús. Porque se dan cuenta en el fondo que Jesús no les va a dar lo que ellos están exigiendo o lo que ellos están pidiendo. Como también se dan cuenta que la relación con Dios es mucho más profunda, compleja y demandante de que lo que ellos están comprendiendo acá. Entonces, ¿qué quiere realmente el Señor? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, de Sucot también, ¿cierto? Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hace, porque ninguno
que procura darse a conocer, hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Miren eso. ¿Ve? O sea, ni siquiera el círculo más íntimo de Jesús entendía quién era él. Como dije, el texto de Juan es muy claro, es muy específico en esta tensión que existe para comprender a la persona de Jesús. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Ni siquiera le querían decir el nombre, ¿eh? ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. ¿Ven la contradicción en medio de las personas? Dudas, incertidumbre. A la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Claro, él no era reconocido como alguien que hubiese estado a los pies de algún maestro. ¿Ven? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Ustedes deberían identificar claramente si lo que yo estoy diciendo viene del Padre o no viene de Él, más allá de que reconozcan a un maestro o un rabí específico al que yo supuestamente debería haber estado a los pies, ¿cierto? No, dice, mi doctrina es directa del Padre. ¿La pueden identificar o no? Miren la confusión de la gente. Escuchan la palabra del Señor, lo han visto hacer obra, saben lo que Él ha hecho, pero no logran entender quién es Jesús. Y mucha gente pasa por la vida exactamente igual. Siempre se está preguntando quién es Jesús, lo que hace Jesús, cómo es Jesús. Nunca logra un relacionamiento profundo y verdadero con la persona de Jesús. Siempre está en tensión con la persona de Jesús. Así es que aquí están las pruebas, dice el Señor. Y entonces dice, no, dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, miren, respecto de Jesús, demonio tienes. ¿Me parece algo más agresivo que eso? Una blasfemia tremenda, ¿no? Demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Cuando en realidad el resto del texto claramente nos dice que sí lo buscaban para matarlo. Mentira, calumnia en contra de la persona de Jesús. La forma de relacionarse con él. Decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Ven? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó la mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que la que éste hace. Miren las dudas, las preguntas en torno a la persona de Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Todo el mundo en torno a la persona de Jesús, opinando, muy pocos a favor, muchos con duda, otros con incertidumbre, otros con agresividad. Y en medio de todo ese escenario, toda esa sección en el capítulo 7 termina con algo hermoso, dice ahí, y en el último y gran día de la fiesta, en el momento de la ebullición, del clímax en la fiesta, ¿cierto?, de la celebración, Jesús se puso en pie y alzó la voz. ¿Quién lo habrá estado escuchando, pienso a veces? En medio del momento de la fiesta, es muy simbólico eso. Y Jesús se pone en pie. Y todos los que han opinado de la forma que les acabo de mostrar, están allí. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿Quién es este? Y entonces Jesús se pone en pie en medio de las personas. ¿Cuántos le habrán alcanzado a escuchar? ¿Quién realmente lo quería escuchar? ¿Quién realmente quería lo que venía de él? Y Jesús alza la voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la Escritura dice que se refería al Espíritu Santo, ¿cierto?, que habrían de recibir los que creyesen en él. Jesús, entonces, tal vez grita a viva voz en medio de las personas. ¿Se habrá escuchado algo? ¿Quiénes habrán escuchado? Entonces, algunos de la multitud, mire, ahí lo dice, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían,
verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión, como lo hay hoy, entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Ven? Un problema para definir a la persona de Jesús. No voy a ahondar en este punto, pero es muy importante entender que Jesús lo dice en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. De alguna forma esa fiesta recordaba la preservación del pueblo de Israel en el difícil camino a través de los 40 años en el desierto. Era un momento de celebración. Recordaba, por un lado, ¿cierto?, lo que había sucedido, y entonces era una fiesta para expresar la alegría y el agradecimiento al Señor por lo que ha provisto, por lo que Él había dado. Pero también se anticipaba el año, lo que venía. Era confianza, alegría y agradecimiento anticipado por el nuevo año que el Señor había provisto y en el cual Él iba a proveer. ¿Ven? Entonces tenemos agradecimiento por lo que el Señor había dado y agradecimiento anticipado por lo que Él iba a dar. Entonces la fiesta como tal era básicamente un recuerdo de la preservación de Dios, pero también era un recuerdo de la provisión de Dios en medio de todo este proceso. Y recordaba dos cosas que aparecen en las lecturas que hicimos. Uno, recuerda el pan de vida, ¿cierto?, que descendía del cielo. Recordaba, por ejemplo, el maná. Allí dice, en Éxodo 16, está en otra versión, un poco más simple. Dice, entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. Parece que la gente no cambia mucho en el paso del tiempo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Incluso el escenario es un poco parecido. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Dice Moisés. Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Y entonces se va a producir el milagro del maná, ¿cierto? ¿Lo recuerdan ustedes en la Escritura? Bien. Surge en la mañana y habían algunas leyes, solamente podían tomar 2 medidas para las familias, cada persona, ¿cierto?, tenía una cantidad, y al mismo tiempo había un hecho muy importante. Ellos no tenían que guardar para el día siguiente. ¿Sí? No sabían por qué exactamente, después lo van descubriendo, pero no tenían que guardar al día siguiente. ¿Por qué? Porque tenían que confiar en la provisión del Señor. Dios ha provisto hoy y Dios va a proveer mañana. ¿Ve? Algo muy sencillo. Muy simple, una ilustración muy básica, pero el resto del texto, ustedes lo pueden leer tranquilo en la casa, nos va a decir que el primer día juntaron muy felices, pero algunos dijeron, juntemos un poquito más por si acaso. ¿Eh? Claro. ¿Y qué les pasó a aquellos que juntaron un poco más por si acaso al otro día? Bueno, apareció descompuesto, ¿cierto? Lleno de gusano, dice. Claro, al otro día ya no servía. Entonces entendieron que lo que Dios estaba proveyendo era para el día. Por lo tanto, no era tanto en sí el maná o el pan o la comida o lo que Dios pudiera dar o no pudiera dar. Lo que estaba detrás y lo que estaba en juego era confiar en el Señor. Era confiar la vida en el Dios que me había rescatado, era confiar la vida en el Dios que me había liberado, era confiar la vida, ¿cierto? Y agradecer entonces todo lo que Dios había hecho para que yo llegara a este punto, pero además confiar en que mañana el milagro se iba a repetir y que entonces el Señor iba a bendecir mi vida y el Señor entonces me iba a proveer lo necesario. Dios tenía que ver con lo que había ocurrido y Dios tenía que ver entonces con lo que vendría, con su provisión y con el sustento que venía de su mano. Tuvieron que aprenderlo, ¿ven? Entonces era una historia básicamente para aprender a confiar en el Señor. ¿Y el agua? También, exactamente lo mismo. El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. En medio del desierto, ¿dónde obtener agua? El pueblo desfallecía. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí, golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masá, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión,
¿Por qué el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Otra vez el cuestionamiento y la incomprensión de lo que Dios está haciendo. En ese momento es un instante mucho más simple porque está de alguna forma naciendo esta relación de confianza con el Señor. Pero entonces se esperaría que a través del paso de los años estuviese mejorado en algo. Cuando uno llega a los tiempos de Jesús, se supone que la fe debería estar mucho más madura, que la comprensión de lo que Dios hace en la vida de una persona, entonces debiese estar mucho más aceitado, el diálogo con el Señor, la comprensión de la obra de Dios por medio de Jesucristo. Sin embargo, uno se da cuenta que las personas tienden a repetir los mismos errores. Vuelve a replicar exactamente los mismos errores. Y entonces las personas entran en duda, no entienden quién es Jesús, no entienden la obra del Señor, no entienden entonces que el Señor está hablando de confiar en Él, no entienden entonces que Dios está invitando a las personas a que pongan toda su vida y toda su confianza en el Señor. Y el Señor está allí, está delante de ellos, está delante de sus ojos, está obrando de acuerdo a su buena voluntad. No está desconociendo absolutamente nada la obra de Dios a través de la historia. Todo lo que hace es un símbolo para recordarle la presencia de Dios con su pueblo. Y sin embargo, en medio de ese escenario, donde Dios está siendo tan explícito, tan claro, entonces las personas vuelven a equivocar las motivaciones para buscar a Jesús. ¿Podemos nosotros cometer un error similar? Bueno, motivaciones para buscar a Jesús. Algunos lo buscaron para reprochar su aparente falta de respuesta. Algunos lo buscaban para cuestionar su generosidad. Algunos lo buscaron para cuestionar sus propósitos. Algunos lo buscaban para socavar su doctrina. Algunos lo buscaban para destruir su autoridad. Algunos para desprestigiarlo. Otros para intentar manipularlo. Otros para exigirle algún tipo de beneficio. Y otros para matarlo. Y Jesús se pone en pie. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y Jesús se pone en pie y dice, yo soy el agua de vida. Son conceptos simples, sencillos, que con la ilustración de la historia las personas fácilmente tendrían que asimilar y entender que Jesucristo está ofreciendo no una cuestión meramente material, sino que una verdadera vida. Está ofreciendo verdadera vida en Él, pero además nos está dejando en evidencia algo mucho más profundo. Es Él el que nos busca a nosotros. Si ustedes miran la historia y miran incluso la del pasado, ¿cierto? La del Antiguo Testamento, como también la que ocurre allí en tiempos de Jesús, es Él el que está buscando, porque si bien es cierto, las personas parece que son ellas las que están buscando de Dios, en realidad, al ser una búsqueda incorrecta, es una búsqueda que no va a ningún lugar. Toda iniciativa de las personas, toda búsqueda que las personas puedan tener, es simplemente una iniciativa del amor de Dios en la vida de cada uno de ellos. Y entonces la historia nos va mostrando que es Él el que nos está buscando a nosotros. Porque si nos deja a nosotros solos, nuestra búsqueda, ¿dónde terminaría? ¿Cuál de esas frases nos representaría a nosotros? Si el Señor deja a la humanidad sola en su búsqueda de respuesta, cada una de las cosas que leímos representa básicamente la inclinación del corazón de uno u otro. Si es que nosotros entonces hemos buscado al Señor y hemos entendido quién es Él y podemos caminar con Él, es porque Él tomó la iniciativa de buscarnos y de amarnos. Es Él el que nos busca a nosotros. Tenemos que preguntarnos, ¿cuál es tu motivación para buscar a Jesús? ¿Cuál es la motivación que tienes hoy? ¿Por qué lo estás buscando? ¿Quieres solamente un beneficio que viene de Él? En su misericordia el Señor obviamente nos da tantas cosas. Pero ¿no será que la Escritura más bien nos invita a quererlo a Él? ¿Es querer una relación con Él, con su persona? Jesús sabe exactamente por qué te está buscando. Si es que hay alguna duda, alguna incertidumbre de parte nuestra, o hay alguna incertidumbre de parte de aquellos que le buscan, o las motivaciones son incorrectas, quiero decirles que al revés, eso no sucede.
Jesús sabe exactamente por qué te está buscando. Lo sabe. Termino con este pasaje de Juan 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y aquí está el ofrecimiento de amor del Señor, el verdadero ofrecimiento del Señor. Él como pan de vida y Él entonces, ¿cierto?, como fuente de agua que provee una saciedad eterna. Pero, dice el Señor, aquí estoy, dándole lo que realmente necesitan y dándoles finalmente lo único que el ser humano necesita para poder tener una verdadera vida. Recuerdo otro pasaje de Juan, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿cierto? Todo lo que el Padre me da, dice Jesucristo, vendrá a mí. Así es que quienes han ido al Señor no han ido por iniciativa propia. ¿Por qué han ido a Cristo? Han ido porque el Padre ha intervenido en sus vidas. Nosotros llegamos a Cristo porque el Padre intervino en nuestra vida. ¿Ven? Entonces, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesucristo. Y como es algo que viene de Él, que viene del Padre, entonces Él dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. Al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quiénes han ido a Cristo? ¿Quiénes han llegado a conocer a Cristo como Señor y Salvador? Hay una buena cantidad por acá, ¿o no? ¿Sí? Bien. Qué bueno, ¿cierto? Y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Sabe cómo este mundo nos ha rechazado a través de nuestras vidas de diferentes maneras? ¿Cómo este mundo nos ha puesto obstáculos para tener una vida buena de diferentes maneras? Y sin embargo en Jesucristo tenemos vida y tenemos vida en abundancia. Y Él, el día que le llegamos a conocer, no solamente no cerró las puertas, sino que abrió los brazos para recibirnos con amor y con misericordia. Al que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Aparecen dos expresiones de su voluntad. Primero, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire, hemos sido llamados no para pérdida, hemos sido llamados para ganancia con el Señor. Le pertenecemos a Él de una vez y para siempre. Todo aquel que le entrega su vida al Señor pasa a ser pertenencia de Él. Y allí queda entonces seguro en el hueco de su mano y no hay nada que nos pueda sacar de ahí. Entonces, y esta es la voluntad del que me ha enviado, lo enfatiza nuevamente, que todo aquel que ve al Hijo, piensan que Jesús está haciendo una referencia con respecto a todos los que lo ven todo el tiempo. En esta escena hay 15 diferentes perfiles de personas que lo ven y no saben qué decir, que reclaman, que tienen discusión, que hablan mal en contra de Jesús. Pero en medio de todas esas personas de pronto aparece alguien que ha sido dado por el Padre y entonces ve a Jesús y los ve con ojos distintos. Y miran a Jesús y lo miran con ojos de amor. Y miran a Jesús y ven en Él entonces al Salvador y ven en Él entonces al Redentor. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Tenga vida eterna. ¿Saben que es una expresión profunda en la Biblia? Algunas personas creen que la vida eterna es algo que va a comenzar después de la muerte. La vida eterna comenzó el día que le entregaste a Cristo tu corazón y Él se ha transformado en tu Señor y Salvador. Ese día comenzó la vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero, dice Jesucristo. Eso es algo que se va a consumar después en la historia. Pero la vida eterna comenzó el día que le entregaste a Cristo tu corazón. El día que le entregaste a Cristo tu vida. Entonces, hoy puede ser igual como tantas personas que miran al Señor y tienen una opinión respecto de Él. Puedes mirar al Señor y no tener en fondo ninguna opinión favorable ni positiva. Puedes llenarte de opiniones como el resto del mundo se llena y puedes decir cosas negativas o no respecto del Señor, pero también
puedes mirarlo a Él y mirarlo con ojos de fe. Y saber que en Él hay vida, que Él es el pan de vida y que Él es el agua de vida eterna. Y que solamente en Él entonces hay verdadera vida. Jesucristo hoy está ofreciendo esta vida para todos aquellos que creen en Él. ¿Quiénes han creído en Cristo como Señor y Salvador? Necesito saberlo por un motivo muy práctico. ¿Pueden levantar su mano los que han creído en Cristo como Señor y Salvador? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos los que están acá? Todos los que están acá. ¿Sí? Entonces hoy nosotros hoy somos personas que vivimos en la vida eterna. No la estamos esperando, la estamos disfrutando. Hoy disfrutamos de vida eterna. Por lo tanto, en este disfrute de la vida eterna, queremos caminar con el Señor y oramos cada día para que Él entonces encuentre en nuestras vidas personas que le amen y que le sirvan con integridad. Espero que todos podamos caminar entonces con devoción delante del Señor, con una clara definición de quién es Jesucristo. Él es nuestro Señor, Él es Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y en Él entonces tenemos vida eterna. Amén. Amén. Les voy a dar un par de minutos para que puedan agradecer personalmente al Señor por lo que Él ha hecho en sus vidas.